Oiga, muchas gracias que nos acompaña. Miércoles 24 de marzo, un programa interesante. Estará frente a usted, platicando frente a usted. Dos grandes periodistas y el secretario de Agricultura de Veracruz, el ingeniero Eduardo Cadena, a quien voy a saludar, y después presentaré a los compañeros periodistas a quien voy a acompañar en esta noche. Señor secretario, gracias. No había tenido el gusto de saludarlo aquí en este estudio, pero puro qué bueno que vino. Contigo. Puro radio estuvimos. Me da gusto estar aquí con ustedes. Secretario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Ramsés. Muchas gracias. Rosana Luna, qué gusto saludarte. Igualmente. Hasta que coincidimos. Encantada. Puntual como siempre, Rosana. Llegó puntual a la cita en el noticiero y ya se vino para acá. A 8 columnas. ¿Cómo estás? Encantada de poderlo recibir, secretario, y desde luego Javier Rams. Bueno, Javier Alaertes, como tú, Rosana, un compañero de 1000 batallas, un extraordinario periodista. Su único error, ya sabe cuál es, ¿no? Le va a la América. Y a Pittsburgh no, porque le va al secretario, no puedo hablar de los acereros de Pittsburgh. Javier, qué gusto saludarte y Francés, bienvenido, ¿eh? Un gusto compartir hoy, además de los micrófonos que lo hemos hecho en algunas ocasiones ya, pues también la pantalla con el secretario Roxana, también siempre en la reporteada, bueno. Pues vamos a platicar hoy de temas interesantes. Sabes, muchas gracias. El respeto que tengo, porque cuando era chico ya te veía ahí en... Me la regresaste. en la farándula. Lo dije yo primero. Pues muchas gracias. Hay muchas cosas que el secretario va a platicar con usted. Mire, yo le decía al secretario que cuando una secretaría no se menciona, es porque se está trabajando. La verdad, eso hay que decirlo. Hay muchas secretarías mediáticas, Protección Civil, la Secretaría de Gobierno, etcétera, pero cuando se está trabajando, es porque, cuando no se habla, perdón, es porque se están haciendo, están difundiendo muchísimas obras. En primera instancia, secretario, quiero que nos diga cómo está usted de salud. Se decía que tenía usted COVID, cómo está el área, ha sido un año atípico. Entonces, en primera instancia, ¿cómo están trabajando con el COVID? ¿Ha habido decesos por el COVID? ¿Cómo está usted de salud? Muy bien de salud. Gracias a todo lo que se ha llevado de los protocolos de sana distancia, etcétera. Yo me encuentro bien. Hemos estado trabajando arduamente desde siempre. Creo que no tenemos descanso en la Secretaría por el tipo de sector que tenemos. Y obviamente, como dices, Ramsés y compañeros, la Secretaría empezamos con los protocolos desde la cancelación de Cumbre Tajín, que se recordarán. Sí. Empezamos con los protocolos de sana distancia, de cambio de horarios, etcétera, de acortar horarios, de turnos, y actualmente tú, para poder entrar a la Secretaría, pasas por un túnel. Están los protocolos. Se te toma sí, lamentablemente, como te decía, somos una Secretaría que tiene que estar en campo. Entonces, obviamente, pues los compañeros tienen actividades de mucho contacto con la gente y aún siguiendo los protocolos, pues hemos tenido algunos decesos, ¿no? Sí, ha habido decesos. Sí, hemos tenido lamentablemente decesos. Obviamente, pues yo creo que como todas las secretarías, como todo el público en general, pues las agraviantes que se tienen de algunos compañeros han dificultado también su restablecimiento pronto, pero pues estamos trabajando en la Secretaría. Se está sanitizando, cada viernes se sanitiza la Secretaría, cada lunes inician todos sanitizadas las áreas y se trabaja con todas las medidas de seguridad, pero pues bueno, tenemos giras, tenemos los puntos de verificación de ganadería, de sanidades, vegetal, de los compañeros técnicos de pesca, pues andan por arriba y por abajo. Pues sí, tenemos esa problemática, pero todos con los protocolos nos hemos estado manteniendo sanos. Sin embargo, nos han ido algunos. Es un año atípico, ¿no? Así es. ¿Qué se ha dejado de hacer durante la pandemia? Pues mira, en la Secretaría no hemos parado por nada. Somos uno de los sectores que están dentro de los estratégicos en el decreto que se hizo y estamos trabajando de la mano con SADER, con el gobierno federal y con el gobierno estatal, y así hemos estado trabajando de sol a sol en el campo. Sí tuvimos algunas pláticas con el gobierno federal de que pudiéramos tener una ruptura de la logística, de la cadena de logística de entrega de alimentos a los almacenes. Pero eso lo teníamos como presupuestado que iba a pasar en mayo, junio del año pasado. No pasó. Siempre hubo alimentos en las estanterías. Y pasando ese problema, creo que ya la libramos, ¿no? Cuando el secretario Villalobos dijo ya la libramos, a seguir con los ciclos, porque no nos paramos. Somos el único sector que durante la pandemia a nivel nacional ha crecido arriba del 5%. Veracruz ha crecido arriba del 4.2%,
el último trimestre quizás esté por arriba del 5%. Es el único sector que está creciendo. Entonces, demuestra la fortaleza del Estado, la fortaleza del país, porque seguimos exportando todavía con los protocolos como han estado con Canadá, con Estados Unidos, con Reino Europeo, con la Comunidad Europea, con China, con Asia. Se sigue exportando, entonces pues no podíamos parar. No se paró. Los productores, yo recuerdo, pues Perote. La cuna del heroico colegio militar, sí. Claro. Y de usted, señor. Entonces, yo pasaba por ahí y veías a los tractores sembrando papa y sembrando maíz y no se paró. Te ibas al sur y veías a los productores de leche, te ibas al arroz, al maíz, a las naranjas y nadie paró. Entonces, pues, la verdad, pues ha sido una ardua tarea. Aparte del sector salud, creo yo que los agricultores también son héroes de esta pandemia, porque gracias a ellos no hemos tenido esa falta de producción, ¿no? Esa falta de alimentos, esa falta de leche, esa falta de pan. Ha sido difícil, obviamente hay muchos decesos en el sector rural, en el sector del campo. Recuerdo haber anunciado con el gobernador un seguro de gastos funerarios para los productores, que nos dio la empresa donde tenemos contratado el seguro agrícola. Lo bueno es que no se ha usado como pensamos, son 6 personas que han solicitado sus gastos funerarios. Pues yo creo que también por otras cuestiones, ¿no? Pero ahí estaban cubiertos los productores, hasta mayo están cubiertos los productores que quieran hacer uso de ese gasto de seguros funerarios, ¿no? Que tiene la SEDARPA. Y bueno, pues trabajar. Que no hay de otra. Un poco ligado a lo que está usted platicando, secretario, ¿cómo se trabajó? Porque precisamente cuando inicia la pandemia, pues había rumores e incluso miedo de que escasearan completamente los alimentos. Como bien dice aquí, no sucedió. ¿Qué se hizo positivamente para evitar que esto sucediera? Y además preguntarle si hubo necesidad de poner algún programa emergente o algún apoyo emergente, además de estos gastos funerarios que nos explica, para apoyar a los productores y que no dejaran de trabajar tampoco ellos. Sí, claro. Mira, tuvimos muy buen trabajo desde el gobierno federal y el gobierno estatal con las entes, ¿no? Hubo varias sesiones con la de industria, con el Consejo Nacional Agropecuario, con el Consejo Veracruzano Agropecuario, con las organizaciones de productores, con las organizaciones sociales, con seguridad pública, y estábamos al pendiente de cómo iban los decesos, cómo iba la producción, si estábamos teniendo problemas con la logística, porque realmente pues un productor pues tiene sus hectáreas, se pone a sembrar, se sube al tractor, se sube al arado, termina su producción, y el comercializador es donde teníamos el problema. No sabemos si va a haber gasolina, no sabemos si iba a haber choferes para distribuir los productos. Entonces, el Consejo Nacional Agropecuario, las cámaras de transporte estaban muy pendientes, y si hubo una disminución, y la ANTAD y todos ellos de los centros de servicio, los supermercados, pues también tuvieron un poquito menos stock en ventas y tenían mucho inventario. Entonces, por si había algún desabasto, iban sacando para que no hubiera desabasto total. Claro. No pasó, o sea, la coordinación gobierno federal, gobierno estatal en todo el país fue muy buena. En Veracruz fue excelente y la libramos, ¿no? No hubo necesidad de un programa emergente, pero sí hubo acciones que hicimos donde el pequeño productor que no le vende a X casa de supermercados, pues no tenía cómo vender. El tema fue el mango. No sé si se acuerdan por ahí que hubo mango que se estaba pudriendo porque no podía salir. Mucho para, no podíamos salir, entonces se hizo la piña se habló también, ¿no? También piña, varios, huevo, leche, pan, etcétera, café. Se hicieron las jornadas de consumo solidario, que fue muy bien recibida por la gente, en donde el productor, mediante la SEDARPA, ofrecía sus kilos de mango, y el consumidor sabía que se lo compraba directamente al productor. Entonces, como no teníamos dónde hacerlo por la pandemia, habilitamos la SEDARPA en un circuito, entraban carros, salían carros, ¿no? Y se vendieron 15 toneladas en un ratito. De ahí nos aventamos el segundo consumo solidario, donde ya fue mango, lichi, limón, vainilla, plátano, y se vendió todo en un mercado, Leipzig.
aquí por Américas. Sí. Igual, se vendió todo. Después nos aventamos otro consumo solidario de aguacate, embutidos, miel. Se vendió todo en Parque Falla, que ya va a ser la sede para Jalapa de todos los consumos Ya solidarios. hablaremos del Parque Falla, ya Sí. hablaremos. Y ahora estamos sacando más. Se hicieron en Córdoba y en otros lugares consumos de café y consumos de pan. Y eso le dio la oportunidad a la gente de comprar directo con el productor. Obviamente, pues por la pandemia no podíamos hacer más. Nos llamaron a decir que ya paráramos. Ahorita que ya nos estamos recuperando, ya hay vacunación, ya hay un sistema más económico más estable, pues vamos a seguir con las jornadas. Tenemos 11 jornadas planeadas para lo que es el año de esto. Porque habían sido jornadas virtuales. Pues no, presenciales. Sí. Presenciales. Ya abríamos el Tianguis Leipzig. Pero me acuerdo que hubo una jornada virtual del café, ¿no? Algo fue, sí, ¿no? La Cumbre Latinoamericana La del Cumbre Café Latinoamericana, sí. se hizo virtual, la tasa de excelencia se hizo virtual y ahorita vamos igual. La tasa de excelencia que se va a hacer aquí en Veracruz, versión 2021, se va a hacer virtual. La premiación será en Izhuatlán del Café. Estamos viendo cómo va el proceso ahí en finanzas y vamos bien. O sea, realmente lo que le urgía a la gente era poder vender y los ayudamos en eso. En ese entendido, secretario, usted nos comenta que a pesar de la pandemia, la Secretaría no dejó de trabajar, digo, por la misma actividad que se desarrolla y por las necesidades que se generan. Pero también nos comentó de los protocolos y demás que aplicaron. Y prácticamente la administración estatal en la estructura, pues más del 50% de las dependencias dejaron de elaborar, en este caso, la plantilla. En el caso concreto de su secretaría, que nos comentó, insisto, se aplican todos los protocolos y demás, tuvieron también que pues dejar ir a descansar o a trabajar desde su casa a los mayores, adultos mayores. Bueno, ¿cómo se logró crecer, como usted nos comenta, con menos gente y pues lograr esos resultados? Y la otra es el hecho de que usted nos está comentando también de estas 11 jornadas que tienen previstas. ¿Se nos podría abundar un poquito cuándo iniciarían y en referencia a qué productos serían? Muy bien, mira, en cuestión de los trabajadores, la SEDARPA tiene alrededor de 423 trabajadores, pero mucho es sindicalizado. Más o menos traemos como 110 que son, vamos a llamarles de confianza. 110 de confianza. 110 de ¿Y confianza. la relación con el sindicato? Muy buena. ¿Bueno? Yo tengo 7 sindicatos y con todos nos llevamos muy bien. Sí. Realmente muy buena relación. Hay unos muy chiquitos, hay otros más grandes. Sí. Pero muy buena relación. Aquí hay dos y verá cómo nos llevamos bien también. Sí, yo veo que sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces usted se lleva bien. Con Muy los bien sindicatos. con los Entonces los sindicatos. 423 en En la plantilla. SEDARPA, obviamente, como dices, tuvimos que mandar a descansar a todos los que tuvieran agraviantes y a todos los de la tercera edad, que la verdad el sindicato está muy envejecido, los sindicatos están muy envejecidos en la SEDARPA, entonces mandamos a muchos a trabajar, a descansar. Para empezar, a todo el sindicalizado se fue la primera orden, ¿no? Nos quedamos 100 personas al frente de la SEDARPA, doblando turnos y trabajando sábados y domingos. Después, cuando empezaron las posibilidades de mandar a traer a los sindicalizados, que hubo un acuerdo con el gobierno, pues empezamos a tener guardias. Y hace poco volví a hablar con ellos para que nos ayudaran a que venga todavía más personas a guardias. Me dijeron que sí, que sin ningún problema se sumaban más sindicalizados al trabajo y menos los que están con agraviantes, ¿no? Y los adultos mayores que están trabajando desde casa, que la verdad ha sido muchísimo más estresante trabajar desde casa. Sí, claro. Porque estás desde 9 de la mañana a 6 de la tarde y no me puedes decir que no, ¿no? Entonces tienes que trabajar. Más. O sea, creció la productividad. Claro, de que creció la productividad al 200% de la Secretaría, estoy seguro que creció, ¿eh? A ver, yo creo que hubo gente que hizo el trabajo de 3 personas en la parte más fuerte de la pandemia, ¿no? De marzo a agosto. Fue muy fuerte el trabajo. Y pues eso nos llevó a poquito a bajar el ritmo, ¿no? Pero con las jornadas se fue reactivando todo, las entregas de fertilizantes, etcétera, etcétera, seguro catastrófico, en fin. Y las jornadas ahorita que queremos hacer es en diferentes partes del estado, ya no nada más en Jalapa, porque Jalapa ya tiene esa cultura de que se sabe que vamos a hacer una jornada de consumo solidario
en Falla o en cualquier otra parte, va a asistir la gente. Ahora necesitamos ir a Coatzacoalcos a reactivar la zona de allá, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y posiblemente Tuxpan y posiblemente la zona conurbada de Tampico, ¿no? La que ya está en el norte, para reactivar ahí zonas de producción. Perfectamente. Bueno, antes de que naciera, fíjese, antes de que naciera el secretario de Agricultura, había un lema que se decía que Veracruz era el yunque granero de la nación. Seguramente usted lo sabe muy bien. Sí, ¿cómo no? A mí me está causando una gran impresión que se plantea llegar a 30,000 toneladas de arroz. Hectáreas, perdón. 30,000 hectáreas de arroz. Sí, ustedes a lo mejor se acuerden, yo todavía estaba muy chamaco, pero en los 90s eran unos jóvenes ustedes, ¿no? Yo ya veía la ERTE. Yo lo veía cuando estaba en la carrera, decía, yo quiero ser como Ramsés. Sí, cómo no. Pero en los 90s, ¿qué? En los 90s producíamos 39,000 hectáreas de arroz. ¿Y qué pasó? El comercio internacional llega el 94, el TLC es preferible, con el antiguo modelo económico, es preferible importar arroz que producirlo. Te sale más barato traerlo de Vietnam o de otros lados. ¿Y el café también? Bueno, ahí sí somos potencia todavía, pero sí se hace, ¿no? Sí se importa café. Entonces, en ese momento ese sistema tronó al arroz. Las 39,000 hectáreas que se estaban produciendo en la cuenca se terminaron, se fueron a 2,000. Cuando yo entro estábamos sembrando 1,000 hectáreas de arroz. 1,000 hectáreas de arroz. 1,000 hectáreas de arroz. ¿De 39? Con de 39,000. 1,000 hectáreas de arroz. Con el programa de precios de garantía y el apoyo de nuestro gobernador, hemos levantado la producción ahorita que regresé de la cuenca a 6,000, 7,000 hectáreas. Entre riego y temporal. 6,000 hectáreas de arroz. 6,000 hectáreas de arroz. Y quieres 24,000 más. Así es. ¿Para terminar el 2024? Con 30,000 hectáreas. Pues en 2 años, 6,000, o sea, 5,000. Sí, llego, ponle tú que no le lleguemos, que lleguemos a 20,000. Pero si le tiramos, 30,000, si le ¿no? tiramos a 10, vamos a llegar a 8, mejor le tiramos a 39,000 y Para llegamos llegar. a 30. Pues está bien, porque... Sí, y estamos construyendo todo con la agroindustria. No podemos trabajar nada más con el apoyo del gobierno si no vinculamos la cadena. Entonces, si vinculamos la cadena desde abajo con el productor, con los productores de fertilizante, con los productores de todos los insumos, después el precio de garantía que trae el gobierno federal de 6,120 pesos la tonelada hasta 130 toneladas. O sea, imagínate un productor que entregue 130 toneladas por 6,000 pesos, estamos hablando un poquito más de 650,000 pesos que puede producir o tener de ingresos el productor. Y las siguientes 120 toneladas se las pagan a la mitad de precio. O sea, les pagan nada más. Entrega 120 y te pago 60. Entonces, sí hay forma que el gobierno federal puede incentivar esto. Es uno de los cultivos más importantes del presidente y lo estamos trabajando en Veracruz. ¿Qué nos falta? Que el comprador de arroz, el que te lleve el arroz a tu casa, nos compre a nosotros, a Veracruz. Entonces ya estuvimos con... Antes en Veracruz había 7 arroceras. Diferentes más, el jarocho. Y en la cuenca, sobre todo. Sí, ahí están, son elefantes blancos cayéndose. Y solo hay una empresa que está ahorita muy fuerte a nivel nacional. Ya. Y la única que está en Veracruz. Y nos reunimos con ellos hace unos días y me dice, oye, secretario, es que en Campeche traigo 5,000 hectáreas, en Nayarit otras 6,000, en otro lado traigo 7,000. ¿Cómo ves si todas las juntamos en Veracruz? Digo, perfecto, hay que llegar a 30,000. Dice, cuenta con nosotros para comprar todo el arroz que se produzca en Veracruz. Entonces, ya tenemos un posible fondo de crédito para los productores, ya tenemos la compra y nosotros estamos fomentando asistencia técnica y otras cosas. Semilla, por ejemplo, es la primera vez que se produce semilla certificada por parte del gobierno. Le costó 5 pesos al productor el kilo cuando normalmente le cuesta 28 pesos. Ahorita las 120 toneladas de semilla les costó 5 pesos a los productores. Acabo de ir a entregar simbólicamente algunas toneladas. Y acabo de ir a cerciorarme que están sembrándola y está muy bien. ¿Cuál es el periodo que se lleva para pues es que tenemos dos ciclos ciclos y son 120 días de producción de arroz, es lo que tarda el ciclo. Entonces ahorita empezamos primavera, verano, otoño. Son 4 meses y te esperas un ratito y vuelves a sembrar y te esperas otro y vuelves a sembrar. Bueno, entonces es una buena alternativa para la caña.
y por eso está teniendo, exacto, se O sea, complementan. se Se complementan uno y otro, y vamos bien, vamos para las 39. Oiga, secretario, la Secretaría del Bienestar abrió bodegas donde se trataba pues de evitar que todos los productores paguen mucho en intermediarios o en ver cómo pueden trasladar su mercancía. La intención, tengo entendido, si lo entiendo bien, es que precisamente todos estos productos se concentren en un solo lugar y de ahí salgan a los puntos de distribución. Me imagino que ustedes están trabajando con ellos. ¿Cómo está funcionando? Pues el programa trae sus proveedores y demás, y nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno federal, Secretaría del Bienestar y Segalmex, que es el servicio agroalimentario mexicano. Antes de ICONSA, ¿no? Pues actualmente existe Segalmex, que es el que paga los precios de garantía y almacena, y está Liconsa, que es el que compra leche, y Diconsa, que es el que distribuye los productos de las tiendas, ¿no? Que se ve. Son esos 3 entes en una sola cuestión. Estamos trabajando bien con ellos, estamos viendo la cuestión del maíz, por ejemplo, el almacenaje del maíz, la producción del maíz. Estamos buscando apoyar con créditos a los productores para que tengan sus propias secadoras. Lo estamos haciendo con el bienestar, para que en vez de... El problema del maíz en Veracruz es de que hay mucha humedad y Segalmex solo te lo paga si lleva un cierto porcentaje de humedad, que es el 14%. Entonces llega como al 20%. Entonces dices, Segalmex, no te lo puedo pagar porque se me va a podrir. Entonces estamos tratando de darle el crédito a los productores para que lo puedan secar en sus lugares y llevarlo ya directo a Segalmex y se pueda comprar. Lo mismo estamos haciendo con leche, frijol, somos muy bajito productores, entonces no tenemos muchas zonas de producción de frijol así importantes. Claro. Son muy privadas las zonas y tienen su mercado. Entonces estamos trabajando de la mano con bienestar bastante. Ahora, Veracruz es un estado con mucha abundancia, ¿no? Lo que decías de granero y yunque de la nación, la verdad, sí. Sí. Ahora, pero sin embargo también las condiciones del tiempo luego no son favorecedoras, no son alentadoras, y luego se pierden muchas cosechas, pero yo sé que hay un seguro, ¿no? Sí, de gastos catastróficos, ¿no? Seguro agrícola catastrófico. Seguro agrícola catastrófico. Solo es agrícola, antes había de ganadería, pero actualmente el seguro ganadero lo maneja la Confederación Nacional Ganadera, y ellos pagan a sus ganaderos, ¿no? Entonces es gremial. ¿Entra para todo? Pero entra también para las confederaciones, con las asociaciones confederadas, o para las denominadas libres, ¿no? Que no están confederadas a esta confederación. Y perdón, ¿siguen pagando cuando el daño es aproximadamente del 50% más? O 60%. Ok, o sea, sigue siendo así. Sí, y ellos tienen su mecánica, ¿no? El SAC, el Seguro Agrícola Catastrófico, paga 65% para arriba del desastre. Por ejemplo, Perote ha tenido grandes heladas donde el maíz se ha quedado de este tamaño. Si no llueve, y se ha pagado 5,000 hectáreas, 4,000 hectáreas. El caso más fuerte fue, ¿se acuerdan de la seca del 2019? Álamo tuvo la peor seca de la historia en citricultura y se perdieron muchísimas hectáreas, cerca de 5,000 hectáreas de naranja, y pagamos alrededor de 30 millones de pesos en el año 2020, antes de la pandemia, de hecho. Sí. A casi 8,000 productores, 30 millones de pesos. Antes de marzo, digamos. Sí, antes de marzo se les pagó. Han estado recuperando sus plantaciones y así pasa, ¿no? Acabamos de venir de Tres Valles, que les pagamos 3,200,000 pesos a los arroceros, por lo mismo de que se vino la seca, o a veces se viene más el agua e inunda además los arrozales. Entonces, en fin, ese seguro hay un llano que se llama el Salado, ya ve que así se llama un llano en Perote, que es el Salado, porque cuando no llueve hay heladas o no cae el agua, ¿no? No tiene fortuna. Exactamente, no hay fortuna y lamentablemente para eso sirven los seguros. Así es, está ese seguro y estamos tratando de abrir una convocatoria, de trabajar en conjunto con los municipios para que se puedan cubrir más hectáreas, porque esto es lo que pone el Estado. Si los municipios se otorgaron un poquito más, pudiéramos cubrir más. Claro. Y eso le iba yo a preguntar, ¿cómo se puede resarcir esta parte? Digo, para un productor que pierda ya su 40%, 50% de cosecha, mucho. Exacto, es muchísimo. Y o pues para municipios que pierdan, Perote, Tres Valles, Tlacotalpan, lo que sea, que pierdan el 60% de su cosecha, todo el municipio, es una catástrofe. Es todo, claro. Pero sí, ya no podemos ver más
La idea de esto es cómo resarcirlo. ¿Me lo dices después de una pausa? Claro ¿Sí? que sí. Bueno, vamos a una pausa porque ¿a poco no está interesante? Está hablando el secretario de Agricultura, el ingeniero Eduardo Cadena, con ustedes. Ahorita regresamos. Bueno, seguimos con usted. Estamos con el secretario de Agricultura, el ingeniero Eduardo Cadena, y también dos grandes periodistas a 8 columnas. A ver, te quedas con una pregunta, Rosana. Así es, le preguntaba yo al secretario primero, bueno, cómo se puede apoyar a todos los productores que no entran en el seguro catastrófico, pero que al final de cuentas son muy afectados. Y quería yo añadirle ahí, ¿cómo se está ayudando a todos los sectores? ¿Qué programas hay para apoyar a todos los sectores? Muy bien. Mira, el seguro agrícola catastrófico cubre a todo el estado ciertos productos, los que más producimos. Estamos tratando de platicar con algunos presidentes municipales que se acerquen con nosotros para poder meter un poco más de presupuesto y cubrir más hectáreas y más cultivos. Esa es la vía en que estamos pensando para el seguro catastrófico 21-22 trabajar, ¿no? Por ahí vamos. Creo que por ahí vamos a tener más de las 300,000 hectáreas que están cubiertas ahorita. Poder llegar al doble, a 600,000 hectáreas, sería bastante atractivo para los productores. En cuestiones de qué programas hay para todo esto, bueno, por cuestiones de pandemia, por cuestiones de la eficiencia del gasto en la Secretaría y en el Estado, pues hemos tenido que ir viendo qué proyectos o qué programas están haciendo bien su trabajo y cuáles no podemos empezar a ejecutar, como es el del extensionismo, donde se había trabajado muy bien el primer año y año y medio. Llega la pandemia y ni modo que contratemos gente para que se vaya a contagiar o que sea vector de contagios. Entonces, ahorita no vamos a tener esos programas. Estamos trabajando con las instituciones de investigación y de educación para poder apoyar a los productores en capacitación. Pero traemos el programa para fertilizantes, el programa de aperos de labranza, que son azadones, palas, mochilas, tijeras de podar, etcétera. Traemos el apoyo de cuenca lechera, que ha sido muy fuerte lo que hemos tenido de soporte por parte de los productores, porque es un programa que viene desde Presidencia, donde la empresa más grande de lácteos a nivel mundial, que está en base aquí en Veracruz, se compromete a comprar la leche, ¿no? A un precio especial, y aparte el Liconza, que paga la leche 8.20 el litro, 8.20 pesos el litro. Entonces con ellos estamos detonando la cuenca lechera del sur y del centro. También tenemos algunos productores que están entrando del norte. Son créditos donde hay una aportación por parte de Sedarpa del 25% del proyecto. Supongamos que es 1,250,000 pesos los puso Sedarpa. Otra parte la pone el gobierno federal, que es creo que un 10%. Y queda un 15-20% que pone el productor y el otro 50% es el crédito bancario. Pero ya con la salvedad de que el industrial va a comprar la leche. Entonces ya el productor ya va más tranquilo. Claro, ya tiene garantía. Exacto. Sí. Entonces estamos viendo que el sur, donde está todo lo que es el corredor interoceánico, está trabajando muy bien los proyectos, ¿no? Estamos trabajando muy bien. Y está el otro proyecto de financiamiento muy fuerte que traemos, que por cierto son 289 millones que están disponibles para que lo usen los productores. Es un trabajo coordinado, Gobierno del Estado, Sedarpa, FIRA, que es un fondo del Banco de México por parte del Gobierno de la República, y los bancos. ¿Para qué lo usen cómo? ¿En comprar Pues puede equipo? ser, hablando técnicamente de cuestiones, puede ser avío, refaccionario, capital de trabajo, etcétera, para casi todo lo que quieras hacer del sector agropecuario. Entonces puedes ir desde rastros, desde pequeñas salas de matanzas, de corte, tanques fríos. Estamos trabajando con una empresa que también tiene bancos, pero también vende otras cosas, aparte de motocicletas.
una motocicleta con un tanque de enfriamiento que cuesta más o menos 300,000 pesos todo. Entonces el productor puede buscar un crédito de ese equipamiento y ahí enfriar su leche y llevarla al centro de acopio sin que tenga que ir en caballo, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho para trabajar. Oiga, secretario, el año que cerramos por el tema de la pandemia y demás, pues hubo que redireccionar en muchas ocasiones el recurso federal. De hecho, el mismo gobierno federal pues aplicó recortes a varios sectores. Aquí la pregunta es, en el caso concreto del sector agropecuario, ¿no se vio afectado? ¿Y se vio afectado de qué manera algunos programas se van o no se van a hacer? ¿O de qué forma van ustedes a plantear pues las estrategias para poder sacar a buen puerto lo que tenían ya pues planteado? A lo mejor no directamente, pero ya estamos en marzo, primer trimestre ya se fue. Sí, como dices, bueno, el sector agropecuario a nivel federal, el presupuesto, ustedes vieron cómo estuvo la discusión del presupuesto federal. Nosotros respetamos cómo quedó el presupuesto y estamos trabajando con mucha creatividad e innovación para los productores veracruzanos, porque es difícil que en Veracruz se pueda conseguir que el productor diga, yo estoy esperando mi subsidio, yo quiero mi subsidio. Bueno, ahorita les traemos 289 millones que no los tenía nunca el campo, no los tenía la SEDARPA. Ocupamos un poco de dinero con una buena herramienta financiera para poder detonar 289 millones para que el productor pueda salir adelante de la situación en la que está, desde 1 millón de pesos hasta 24 millones de pesos por proyecto. Se le puede asignar recursos a los productores en conjunto con FIRA. La cuenca lechera es lo mismo, se dio muy poco dinero y se logra detonar muchísimo financiamiento. La cuenca arrocera, que platicamos hace rato del arroz, con muy poco dinero para el 21-22 vamos a poder detonar estas 30,000 hectáreas. Entonces, no es con qué tanto dinero gastes, sino qué eficiente hagas el gasto. Entonces, con poco dinero estamos detonando mucho financiamiento. ¿Y por qué nos interesa mucho financiamiento? En otros países y en otros estados, el subsidio se ha vuelto muy necesario, pero mantiene al productor en su mismo nivel. Estados o países como Canadá o Estados Unidos tienen también mucho subsidio, pero mete mucho la inclusión financiera del productor. Estamos platicando con los productores de que no tengan miedo, de que no se les va a meter en un problema. Las tasas pueden ir desde, por ejemplo, para los cafeticultores pueden ir desde el 8% hasta el 10%, y para otro tipo de producto desde el 10 hasta el 12%. Yo como productor hace años que estuve con FIRA o con la financiera rural, me tocaban tasas del 20, del 23%. Entonces, ahorita llevarle a un ganadero un crédito del 10% lo paga, sin bronca. El ganadero es, yo creo que el más fuerte de todos los productores en Veracruz, lo paga. Un arrocero lo paga, un productor de naranja lo paga. Para el mediano, el pequeño, mediano y gran productor, ya tenemos cubiertos esa parte. Para el más pequeño productor, vinculándonos con el programa de producción para el bienestar, que lo trae la subsecretaría de SADER, de Víctor Suárez, y con Sembrando Vida. Estamos vinculándonos con técnicos, estamos vinculándonos con los precios de garantía, de que sí se haga. Por ejemplo, tú me preguntabas hace rato de eso. Tenemos temas, por ejemplo, arroceros que no están dentro del padrón, productores de maíz que no están dentro del padrón, cafetaleros que no están dentro del padrón de apoyos directos. Lo que hacemos es un levantamiento de padrón y lo elevamos a México y ya les llegan sus apoyos. Entonces estamos trabajando muy bien de la mano para los pequeños productores. Obviamente están otras secretarías que están atendiendo a los más necesitados del sector rural, y nosotros que tenemos que ir encaminando a los que ya tienen un poquito más avance, ¿no? Estamos trabajando. ¿Y dónde entran las canastas regionales, por ejemplo? Bueno, ahí vamos. Ese es un proyecto bien interesante que se le presentó al gobernador por parte del subsecretario Víctor Suárez y de Ruy López Vidarra, que es el que está al frente del SENAPRESE, que es una instancia de prevención de enfermedades. Se crea por parte del señor presidente un grupo interdisciplinario, el GISAMAC, que tiene que ver con salud, medio ambiente, agricultura y competitividad. Se crea a nivel nacional y nadie le había entrado. Entonces le comenté al gobernador y buscamos la oportunidad de entrar. Estamos
estamos bien posicionados con SADER como secretaría, nos ayudaron, nos empujaron y somos el único estado que está trabajando con el GISAMAC, donde está la Secretaría de Salud, Medio Ambiente, SADER, de Economía y el mismo presidente, ¿no? Es una iniciativa del subsecretario Gatell, en donde por cuestiones de la pandemia nos dimos cuenta que México está muy mal en cuestiones de alimenticia. Son agraviantes para el COVID toda esta situación de alimentos. Y si le sumas una mala alimentación con una mala producción de esos alimentos, pues se vuelve peor. Claro. Entonces hay agentes químicos muy dañinos que se ocupan en la producción. Y entonces el presidente ordenó crear el nuevo Plan Agroalimentario Mexicano. Y el nuevo Plan Agroalimentario Mexicano plantea un nuevo paradigma de cómo producir, cómo hacer agricultura y cómo desarrollar el sector pecuario. Veracruz, la SEDARPA, está logrando eso. Nosotros generamos un programa regional donde, con apoyo de investigadores del UVE, con apoyo del GISAMAC, generamos 4 municipios. Con la red de municipios en contra del síndrome metabólico, que es una asociación civil, logramos eso y tenemos estudios en Osulluama, en Jaltipan, y se me van los otros 2, Moloacán y Tonayá. Sí llegó. Entonces, esos estudios están viendo cuál es la medición de la cintura de las personas, cuál es el sobrepeso, la edad donde hay sobrepeso, los niños que tienen sobrepeso, qué es lo que comen, por qué lo comen, cómo le llaman, es que la dieta luego es un refresco y tortilla. Es Coca-Cola. Es un refresco. Es un refresco, claro. ¿Cómo no lo aplicaron antes, Ramsés? Míranos. No, pues te digo, es que esa es la dieta del mexicano. Pero entonces lo que quiere el presidente es dejar los procesados y los industrializados y regresar a una dieta, le llamamos ancestral, podríamos decirlo así, porque la tortilla no es mala. No, es el problema es que lo tomas con refresco y después con... ¿Y cuántas te comes? Con unas cuantas, y eso hace que el metabolismo falle, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando con estas canastas del bien comer, ya lo tenemos. De hecho, ya se le presentó al subsecretario Suárez. ¿Así se llaman canastas del bien comer? Canastas regionales del bien comer. ¿Qué se va a volver en el Plan Agroalimentario Veracruzano? ¿Y qué debe de llevar una canasta del bien comer? Es que no es lo mismo lo que comemos los que vivimos en Jalapa, claro, a los que viven en Jaltipan y los que viven en Osulluama. Claro, porque me imagino que la dieta se acomoda de acuerdo a lo que se cosecha. Mira, tú te vas a la Huasteca y empiezas a comer bocoles, trujadas. Y esta hora que para cenar. Mejor que para la cenita. Ya va a invitar la cena. Entonces, sí, Rosana, le toca. Sí. Y te vas a la cuenca y comen totalmente distinto. Y toman y viven diferente. Y en el centro es igual. Entonces, estas canastas lo que están diciéndonos es, esto es lo que consumen, por eso están así, y esto es lo que comen normalmente. Entonces, ¿para qué vamos a irnos a una zona a producir maíz industrial para cerdos, por ejemplo, si lo que necesitamos son maíces criollos para poder alimentar a la gente, porque todavía consume maíces criollos? Es increíble que tú le lleves un maíz de Maseca. Otra vez. Hombre, por favor, bueno, de Segalmex, aquí el director paga, ¿no? El señor Cisneros paga. Sí, claro. Bueno. De Segalmex, y no lo consuman. No lo consuman. Entonces, es preferible nosotros detonar estos paquetes de producción de lo que se consume regionalmente, y así nos vamos a ir con diferentes municipios. Este es el piloto que se hizo por parte del gobierno del estado, SEDARPA y GISAMAC. Ya se hizo, y el año va a ser, a nivel ONU, va a ser los sistemas agroalimentarios, va a ser el tema, por lo mismo de la pandemia. ¿Este 2021? Sí, va a ser ese tema en ONU. Y Veracruz, bueno, México, tiene que desarrollar foros sobre este tema, y Veracruz va a ser el primer estado en tomarse en cuenta ante la ONU. Vamos a tener un foro regional, y de ahí nos vamos a presentar tanto gobierno federal como SEDARPA los avances de este programa ante la FAO. ¿Y ya tiene como un avance de cuál será la propuesta que va a presentar Veracruz? Pues es que la propuesta es eso. A ver, lo que necesitamos hacer es parar la entrega de fertilizantes de nitrógeno, que siempre hemos estado dando, regionalizar o regionalizar el territorio, para que el programa sea programa de producción de alimentos para la Huasteca, programa de producción de alimentos
para la región de la Sierra de Guayacocotla, programa de región de alimentos para el Totonacapan, programa para producción de alimentos del centro capital, y de ahí te vas a Sotavento, ahí te vas al Papaloapan y te vas a Olmeca. No todos comemos igual y no todos vamos a producir lo mismo. Entonces, al regionalizar todo esto, lo que vamos a poder lograr junto con la Secretaría de Salud Federal y viene la implementación aquí en el Estado, que ese es el siguiente paso, cuando nosotros terminemos de hacer eso, ya le tocará a salud y medio ambiente trabajar otras cuestiones, lograrle llevar al niño una alimentación sana, sostenida, saludable y económica, que logre que reduzcamos los índices de obesidad, de colesterol, de triglicéridos, de infartos, etcétera, etcétera. ¿Y hay un tiempo para eso? ¿Hay un plazo? Tenemos los 3 años que faltan, pero como entregable para nosotros con SADER y con el GISAMAC, son estos 4 estudios de los 4 municipios que les nombré, donde cada municipio de verdad tiene diferentes relaciones con la alimentación, se les llaman diferente a los productos, se le cocina diferente. Entonces ahí es donde, con apoyo de investigadores de la UB, nos hemos dado cuenta qué podemos y qué no debemos de estar produciendo en esas zonas. ¿Qué es lo que viene? Que es lo que todos estamos esperando en la CEDARPA, que el grupo interdisciplinario de gobierno federal diga, ok, ¿cuánto cuesta que hagamos esta regionalización? ¿Cuánto se necesita de presupuesto? Y vamos a modificar lo que se está haciendo en Veracruz con los programas que trae ahí la CEDARPA. Vamos a modificar, pues póngale, pongamos 200 millones de pesos. Entonces, que el GISAMAC diga, ahí están. Y vamos a empezar a trabajar con esos programas para que ahora evaluemos los efectos del programa antes de irnos en el 24 y dejemos esto trabajando. Tiene que ser rápido, tenemos que hacer en este 21 muchísimas cosas porque nada más lo lleva haciendo Veracruz en el 2021. Entonces ahorita ya hablé con Chiapas, con la Secretaría de Agricultura de Chiapas, ya hablamos con Oaxaca, ya hablamos con Puebla y ya hablamos con Tlaxcala. Esos 5 estados le van a entrar siguiendo a Veracruz como punta de lanza y se tiene que ir rápido esto. La pandemia nos paró un poco, pero sí estamos trabajando bastante bien con eso, de las canastas. Es un tema interesante el tema de las canastas y bueno, los plados que están planteando. Es un programa que está planteado a largo plazo y que de alguna manera también se concatena con lo que es el tema educativo, salud y demás, ¿no? Así es, hemos tenido pláticas con el CIBE, que es una instancia de investigación. Consejo Institucional de Educación. Exactamente. Y hay, ¿no? Hizo su tarea el joven, sí. Con los profesores hemos estado viendo cómo recuperar las parcelas agropecuarias que tienen los institutos, los TEBAS, las secundarias. Ese tema está interesante, que están vinculando al tema educativo. Sí, con el subsecretario, bueno, obviamente con el secretario Senyacen y con el subsecretario Uscanga, hemos tenido pláticas ya muy avanzadas para poder reactivar las parcelas escolares dirigidas hacia eso. O sea, lo que nos va a dar las canastas, empezarlas a producir con los niños. Lo que necesitamos hacer, ¿desayunos escolares? No llegamos hasta allá porque los desayunos escolares viven bajo una estricta medición nutricional y se le tiene que dar tantos porcentajes de fibra, tantos porcentajes de proteína, y entonces ahí ya no podemos entrar porque lo que estamos buscando es una alimentación que no se tenga que industrializar. Entonces, tratar de que esta alimentación se dé en casa y ya el desayuno escolar, pues ya sabrán a quién le compran. No, pero es que aquí la cuestión es que están produciendo lo que van a consumir. La idea es eso. Exactamente. La idea es que vaya a casa. Si en la escuela, el CIBE o la SEP logran que haya comedores comunitarios o escolares y ahí se va a cocinar lo que se produce, perfecto. Oiga, secretario, en otro tema, pues ya a partir de este momento es, creo que el instante más importante para el sector pesquero. ¿Cómo van a trabajar ahorita con ellos en Cuaresma para que haya abasto y para que no se encarezcan muchos productos? Sí, el diputado Casarín el otro día nos mandó unas fotos de Jurel. Hay una muy buena producción ahorita. El clima ha estado perfecto para la producción pesquera y de acuacultura. Ahorita traemos una producción 20% más alta que el año pasado. Casi vamos a tener 58 millones de pesos que va a representar la producción de este ciclo.
en cuestiones acuícolas y pesqueras. Está bastante bien, hemos dado más de 1 millón de crías de tilapia, de trucha, diferentes zonas. El ejemplo de lo que más hemos trabajado es un poco Catemaco, ahí está difícil la situación por el dragado que necesita el lago, pero el éxito que hemos tenido en estos 2 años y medio de nuestro gobernador ha sido Osulvama. Y yo los invito a todos los que nos ven y a ustedes, dense una vuelta. Si quieren podemos hacer hasta cápsulas aquí con el canal. Ya fueron, creo, nos hicieron unos trabajos de divulgación. De verdad, no había ostiones como antes, y ahora hay unos ostiones. Ya están produciendo ostión, porque ya Baja California se jacta que son los primeros. No, ahora nosotros vamos a ser los primeros. ¿Sí? Sí, tenemos otra vez jaiba, porque ya ven que Tampico son los jaiberos, ahora ya la laguna de Tamiagua está produciendo jaiba. Tenemos mariscos de muy buena calidad, ya muy grandes, y hemos estado teniendo variedades que tenían 10 años que no llegaban a la laguna y que ya están. El último que me mandó el presidente de Osulvama era calamar, que tenía años que no había calamar en la laguna. Y ya me enseñaron lanchas llenas de calamar. Unos calamares en la romana para la cena. Sí, claro, con un buen vino, que por cierto hay estudios para Perote que podemos ser una zona vinícola. Hay que hacerlo. Hay que poner un viñedo de rana allá. ¿Y el Prodeter qué es, secretario? El Prodeter fue un programa que inició en 2018-2019 que nos ayudó a dar un despegue en la producción de alimentos aquí en el estado. Ya no existe, lamentablemente se eliminó del presupuesto este año a nivel federal. Bueno, el año pasado y este año no lo pudimos rescatar en el gobierno federal. Pero Veracruz fue el que más le aportó al Prodeter a nivel nacional en el 19-20. Aportamos 68 millones. Logramos bajar con esos 68, los tarifazos que les decía, logramos bajar 219 y los productores le pusieron 40 millones. Total son 260 millones que se repartieron en el estado durante el 19 y el 20. Y logramos detonar muchas cosas. Bueno, hablábamos del arroz hace rato, ¿no? El arroz, se creó un Prodeter específico para el arroz de la cuenca y en ese se les dio maquinaria, se les dio sembradoras, se les dio arados. Nos vamos al norte, se les dieron lanchas, se les dieron motores. Hay salas de extracción de miel en todo el estado, donde antes no había forma de sacar la miel más que con una cuestión artesanal, puramente artesanal. Ahora hay salas de extracción de miel en diferentes partes del estado. Hay cuestiones de quesería que se les dieron, maquinaria y talleres de quesería. Muchas cosas que se dieron, se buscó regionalizar y así allá vamos, ¿no? Bueno, son varias zonas en el estado que tienen una vocación productiva, pues vamos a apoyarlas. Entonces son grupos de 100 productores que decidieron invertirle, porque te decía yo que ya no hay subsidios al 100%, decidieron invertirle su 20%, le metieron su 20% y generaron una derrama económica. Tenemos un ejemplo, fábrica de alimento, en donde son los productores dueños de ganado, de cerdos, y entonces con este apoyo de Prodeter lograron bajar una fábrica de alimento y ahora ellos hacen su propio alimento, les sale mucho más barato, al 50% casi para sus cerdos o sus vacas, y le venden al vecino. Perfecto. Oiga, con la desaparición de los fideicomisos, ¿alguno afectó directamente a la Secretaría? No, ¿Ninguno? Ninguno, no. Secretario, nos queda muy poco tiempo, pero ¿cómo se le hace para mantener, para darle de comer a 8 millones de veracruzanos, en los cuales por los estudios de Coneval 5 millones están en la pobreza y 1.8 millones en la pobreza extrema? Sí, casi 2 millones están. Mira, ha sido una cuestión muy difícil enfrentar la realidad que hay en el campo. Nosotros estamos preocupados porque los jóvenes se queden a producir en el campo, que no se vayan a las grandes ciudades. Demasiada migración. Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida. Estos programas de crédito, de maquinaria, Prodeter, etcétera, han estado apoyando bastante a los productores y queremos más jóvenes en el campo. Eso nos va a ayudar a que haya más derrama económica, que haya más ingreso a las familias. Es difícil trabajar en una zona, y fuimos a Ilamatlán con el gobernador ahora el 8 de marzo, y vimos la cuestión de cómo otros gobiernos dejaron abandonar muchas zonas del estado en donde la gente vive para sobrevivir, produce para sobrevivir.
Entonces, esas zonas, lamentablemente, compañeros, van a tener un desarrollo lento, pero lo están teniendo. Que si con Sembrando Vida, que si con apoyos de semilla, con fertilizante, con ganadería, poco a poco lo vamos a ir trabajando, ¿no? Yo creo que podemos, en este sexenio que nos tocó trabajar con el ingeniero, y el ingeniero lo tiene muy bien en la mente, poder reducir la pobreza extrema, ¿no? Para allá van las canastas, para allá va el proyecto de canastas, para allá va el programa del presidente del Plan Agroalimentario. Por ahí vamos a poder reducir la pobreza extrema, porque es pobreza extrema, pero falta darle pobreza extrema y también alimentaria. Así es. No tienen que comer, y en eso estamos trabajando. Secretario, en otro momento, cuando las condiciones electorales lo permitan, ¿regresa? Claro que sí, con todo gusto. Regresamos, porque hay muchas cosas que platicar de la Secretaría. Javier, ¿regresas? Sí, ¿Sí? No me digas que regrese cuando gane el Cruz Azul. No, tú regresas. Uy, ¿regresa Roxana? Claro que sí. Bueno, yo sí regreso, Dios mediante, el próximo miércoles, cuando estará una personalidad y también grandes periodistas en A8 Columnas. Gracias al secretario de Agricultura, Eduardo Cadena Cerón. Gracias, buenas noches.